Muy buenos hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias, Señor, por estar aquí nuevamente con ustedes para que juntos podamos estudiar y aprender un poco más de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por su fidelidad, por sus cuidados. Gracias a Dios también porque yo sé que Él les ha guardado. Así de que, hermanos, vamos a arrancar con la clase que corresponde para esta ocasión, la clase número 3. El tema es una vida de confianza. Una vida de confianza. Vamos a estar hablando sobre esa conversación que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos ya cerca de ser aprendido y llevado, juzgado y posteriormente llevado hasta el Calvario para ser crucificado. Pero vamos a ver unos puntos bien importantes en esa conversación que el Señor tuvo con sus discípulos, y de allí surge pues el tema, una vida de confianza. Vamos a estar viendo qué consiste esa confianza, en quién tiene que estar esa confianza nuestra, y qué es lo que va a provocar en nosotros el hecho de que tengamos esa confianza en nuestro Señor. Antes vamos a orar para pedir de Dios la dirección, la guianza y su iluminación para que esta clase realmente pueda hacer efecto en nuestras vidas, y que pues también sea para honra y gloria de su nombre, y que todo pues lo que se haga y se diga en estos 30 minutos que vamos a estar acá sea pues realmente lo que Dios quiere que se haga y se diga. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por tus cuidados, gracias, Padre, por una semana más de labores. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros, y gracias porque tu presencia es real en nuestras vidas. En esta hora queremos pedirte, Padre bendito, de que tú nos ilumines, que tú nos enseñes, Padre, a través de tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu, lo que quieres que aprendamos en este día. Gracias, Padre bendito, porque tu palabra es verdad, tu palabra es fiel, y gracias, Padre, porque tú has decidido, Señor, revelarte a través de ella a nosotros. Bendito Dios, gracias. Dejamos este tiempo en tus manos, y que todo lo que se haga y se diga sea para honra y gloria tuya. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como forma de introducción, realmente hay una crisis grande en el mundo actualmente, y esa crisis pues consiste en que la gente pues no tiene confianza en nadie. Hay una situación de crisis, no solamente crisis en el ambiente digamos social, económico, sino que también hay una crisis espiritual. Y esa es la crisis que más nos interesa a nosotros. Hay una crisis espiritual en el sentido de que la gente está buscando en quién confiar, la gente está buscando en quién depositar sus cargas, en quién depositar sus congojas. Y realmente lo que es la psicología o otro tipo de ayuda que se puede encontrar, pues no nos presta o no nos da eso que buscamos. Entonces, porque en el fondo hay una crisis realmente espiritual. La gente pues necesita a alguien que le ayude, y ese alguien es el Señor. Pero hasta que ellos no conozcan a este Señor, a este consejero por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, pues la gente va a seguir en esa crisis. Ahora, cuando hablamos de confianza, es una situación bastante complicada, porque nadie quiere confiar en nadie. Todo el mundo quiere confiar en sí mismo. Quiere resolver los problemas él mismo, y dice, no, yo tengo la capacidad. Pero muchas veces no nos damos cuenta, o por lo general no nos damos cuenta de que necesitamos a alguien más que nos ayude. Y ese Dios, ese es nuestro Señor. Pero para ello, para nosotros poder en un momento depositar nuestra confianza en el Señor, debemos de conocerle primero. Y para conocerle, no hay otra forma de conocerle sino a través de su palabra. Porque eso es lo que pasa en la vida secular, en la vida real, en la vida diaria de nosotros. De que para que nosotros empecemos a confiar en alguien, primeramente tenemos que conocer a ese alguien. Nosotros no podemos empezar a confiar en alguien, en una persona, sin antes conocer algo de esta persona. Es lo mismo, es la misma regla, se aplica. Cuando nosotros decimos, bueno, sí, pero yo quiero confiar en el Señor. Quiero confiar en Jesús, en Jesucristo. Pero si tú no lo conoces, o tú no has indagado, no has profundizado en la palabra para conocer quién es tu Salvador y quién es este Señor Jesucristo, difícilmente vas a poder confiar en Él. Y en las primeras de cambio vas a empezar a dudar de sus promesas, de lo que Él es, de lo que Él ha revelado a través de su palabra. Porque eso es lo que pasa en la vida secular. Cuando tú empiezas a confiar en alguien y de repente no le conoces del todo, obviamente que no le conoces lo suficiente, pero empiezas a confiar en esta persona y algo empieza a ir mal, tú empiezas automáticamente a desconfiar de esta persona en la cual tú
empezaste a poner tu confianza? Ahora estoy hablando en el sentido secular, porque la palabra dice claramente, maldito el que confíe en el hombre. Pero digo, en nuestras relaciones personales, siempre nosotros vamos a tener cierta confianza o cierta simpatía con alguien. De eso me refiero. O sea, no es a confiar, porque la palabra es clara cuando dice, maldito el que confíe en el hombre. Entonces, cuando las cosas van un poco mal, inmediatamente tú empiezas a dudar a esta persona. Es así. Entonces, lo mismo va a suceder con tu relación y con tu confianza con el Señor, con Dios. De como no le conoces a profundidad, no le conoces lo suficiente como para seguir firme en el hecho de que tú confías en Él, a pesar de que las circunstancias sean un poco adversas, tú vas a dudar. Tú vas a pensar dudar de sus promesas, de lo que Él es, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha prometido. Y es exactamente, ese es el punto de la clase de este día. Los apóstoles, aún a pesar de haber estado ya 3 años prácticamente con el Señor, todavía parecía que no entendían el mensaje o la forma que Él les explicaba las cosas o las cosas que Él les decía. Ahora, estamos hablando de 3 años de los discípulos con Jesús, con el Señor Jesús. Ahora, ¿cuántos años llevamos nosotros de convertidos? ¿Cuántos años llevamos nosotros de estar leyendo, conociendo a nuestro Salvador, conociendo a nuestro Dios? Y aún así, muchas veces, pareciese que no le conocemos, porque dudamos. Preferimos atender el consejo de una persona, de un amigo, en vez de atender el consejo de Dios mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 13, que es donde está basada la clase de esta fecha. Juan capítulo 13, vamos a leer del versículos 36 en adelante. Juan capítulo 13, versículos 36 en adelante. Dice así, escuche bien. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Vamos a leer un poquito. El versículo 31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Vamos a leer a partir del versículo 31. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Estas fueron las palabras del Señor antes de la intervención de Pedro. Luego dice el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me podés seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tenemos aquí la intervención de Pedro, después que Jesús les dijo de que bueno, que ya después de un tiempo y que ya no le verían más. Y le dice, ¿a dónde tú vas? ¿Por qué no te puedo seguir? Y Jesús le dice, donde yo voy, por ahora tú no me puedes seguir. Algunos piensan que Jesús estaba refiriendo al hecho de que él iba a la cruz del Calvario. Obviamente que Pedro no le podía seguir. Pero parece ser de que acá el Señor estaba refiriendo de que él iba al Padre, porque ella le había mencionado de que en su momento él iba a regresar al quien le envió, que él iba hacia el Padre. Él iba al Padre, iba a retornar al Padre. Pero retornar al Padre, pero obviamente que primeramente tenía que pasar por el máximo sacrificio, morir crucificado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Entonces Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida daré por ti. Mi vida pondré por ti. Sabemos de que Pedro era el líder del grupo. Pedro era impetuoso, pero acá
según los teólogos, los comentaristas, dicen que Pedro acá se estaba más que todo apoyando en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en lo que él era. Y dice, no, si yo te puedo seguir, yo puedo dar mi vida por ti. Pero Jesús, conociendo el corazón y la mente de Pedro, por su atributo de la omnisciencia, Jesús le dice, mira, yo te digo de que el gallo no ha cantado, que tú, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Se lo dice ahí en el versículo 38. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces, le dice. Ahora, hablando de una vida de confianza, el Señor había estado por 3 años más o menos con sus discípulos. Y parece ser de que, porque vamos a ver más adelante la intervención de Tomás. Entonces, como que aún a pesar de haber estado con ellos 3 años enseñándoles, porque a esta altura ya el Señor había comenzado ya a enseñarles ya más profundo, enseñanza más profunda. Ya les había incluso dicho de que Él tenía que ser sacrificado, que Él iba a morir crucificado. Pero aún así parecía que como que ellos no habían entendido. Porque más adelante le dice Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. Pero viendo la situación de Pedro era especial en ese sentido, pero acá él, bueno, obviamente que estaba apoyando en su propia capacidad, no estaba confiando en el poder de Dios, no estaba confiando en lo que había aprendido del Maestro, sino que estaba apoyando en sí mismo. Porque Jesús le está diciendo, mira, donde yo voy, tú no puedes seguirme ahorita. ¿Por qué? Porque Jesús iba al Padre, pero me seguirás después. Porque más adelante vamos a ver cuando el Señor les dice que en mi casa de morada, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde vosotros estéis, donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, todas estas cosas nos llevan a que realmente nosotros tenemos que tener una confianza en el Señor. ¿Pero de qué forma? Para tener confianza en el Señor, en Jesús, tenemos que ir a la palabra, porque la palabra nos habla de Él. La palabra nos habla de Él. Tenemos que conocerle. Si nosotros no conocemos al Señor, no vamos a poder confiar en Él. Y vuelvo y repito, la única forma de poder conocer al Señor es a través de su palabra, a través de lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. Porque entonces cuando vamos a conocerle, vamos a tener confianza en Él. Bueno, sí, ok. Yo voy a confiar en el Señor porque Él ha prometido tal, tal y tal. Dios me ha dicho que va a hacer esto y esto por mí. Voy a tener confianza en Él porque sé que es un Dios que no puede negarse a sí mismo. Un Dios que no puede mentir. Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, la confianza en Jesús se basa en una relación de amor sacrificial. En un amor sacrificial. La confianza en Jesús demanda renunciar continuamente a confiar en uno mismo. Y la confianza en Jesús provee consuelo en medio de cualquier crisis espiritual. Esa es la confianza de Jesús. Primeramente, la confianza en Jesús se basa en una relación de amor sacrificial. Esa era la confianza que Jesús quería que los apóstoles tuvieran en Él. Y eso es lo que Él había mostrado. Al Él decirles a ellos de que iba a ir a la cruz a morir por los pecados de todos, ese era un amor sacrificial. Y Él quería que entendieran así. La confianza tiene que estar basada en un amor sacrificial. Luego, la confianza en Jesús demanda renunciar continuamente a confiar en nosotros mismos. No como Pedro. Cuando Pedro interviene en la conversación, Pedro está apoyándose en sí mismo. Pedro está apoyándose en su capacidad y está dejando a un lado la capacidad que viene solamente cuando confiamos en Jesús. Luego, la confianza en Jesús provee consuelo en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué pasa cuando estamos nosotros agobiados? ¿Qué pasa cuando estamos nosotros afligidos o tristes por algo? Es esta confianza en Jesús que nos va a levantar.
Es esa confianza en Jesús que nos va a ayudar a salir adelante, cualquiera que sea la situación. Porque ya al final del libro, vemos al final ya del libro de Juan y iniciando Hechos, vemos cómo Jesús restaura a Pedro. Era una crisis que Pedro había pasado. Negar a Jesús al Maestro 3 veces, después de que le había dicho que estaba dispuesto a poner su vida por él. Me imagino que había sido una agonía muy fuerte para Pedro, pero el saber, el tener confianza, ahí donde Pedro se dio cuenta de que no podía depender de sus capacidades, sino que tenía que depender de Dios, de Jesucristo. Leamos, por favor, acompáñenme, el versículo 1 del capítulo 14. Jesús otra vez hablando le dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, luego en el versículo del 4 al 6, por favor, dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, 3 años más o menos el Señor había estado con los discípulos. Y le dice: ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dice el Señor: bueno, yo ya se los he mostrado, les he dicho. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús no le dio mucha explicación a Tomás. No le dijo: mira, pero ¿por qué me preguntas si ya se lo he explicado tantas veces? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. O sea, yo voy al Padre. En otras palabras, yo voy al Padre. Y el camino, no hay varios caminos, sino que el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre. ¿Estás oyendo, Pedro? Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Entonces, ahí quedó la respuesta clarísima para Tomás. ¿A dónde vas? Voy al Padre. ¿Y cómo conocemos el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es para que entendamos de una vez por todas de que no hay varios caminos, como dicen por ahí tanta gente. Dice: todos los caminos llevan a Dios. Ahí entran los musulmanes, ahí entran los budistas, ahí entran estos, entran los otros, testigos de Jehová, los mormones, de todo llevan a Dios, a Jehová. No, mentira. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo: Jesucristo hombre. Entonces no es que hay diferentes caminos. Yo sé que lo entendemos, pero hay que ponerlo acá y acá, especialmente en el corazón, para poder refutar, para poder rechazar cualquier otra enseñanza que diga: todos los caminos llevan a Dios. No. Jesús dijo claramente: yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para confiar en Cristo, es necesario familiarizarnos con su palabra. Es necesario familiarizarnos con su palabra. No hay otra forma de conocer a Cristo si no es a través de su palabra. No hay otra forma de conocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida sino a través de su palabra. Entonces la palabra es un elemento, es una herramienta importantísima para nuestra vida, para no estar haciendo preguntas como las que hizo Tomás. Y digamos que Tomás había sido un corto tiempo que había estado con Jesús. Y Jesús había aprovechado para darles y enseñarles todo lo que iban a necesitar ellos, para que cuando Él partiera, ellos continuaran con lo que Jesús había comenzado. Ahora nosotros llevamos 5, 10, 15, 20, 30 años de convertidos. ¿Conocemos a Jesús? ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos a Jesucristo? Espero que sí.
Y si no, tenemos que regresar a la palabra, que es la única forma de conocer a Dios. Para confiar en Cristo es necesario tener un entendimiento espiritual. La palabra dice de que ya Dios ha depositado su espíritu en nosotros, el cual dijo Jesús, voy a enviar, porque el espíritu que yo enviaré les guiará a ustedes a toda verdad. Resulta que la palabra dice que ese espíritu mora en nosotros. Dios mora en nosotros a través de su espíritu. ¿Para qué? Para enseñarnos las cosas espirituales que de otra forma no pueden entenderse. Para enseñarnos y que entendamos su revelación, que si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, no pudiésemos entender la revelación de Dios para nosotros en su palabra. Y luego tercero, para confiar en Cristo es necesario andar con Él. En eso conocerán, dice, que son mis discípulos, dijo el Señor. En que hagan, en que cumplan mis mandamientos. En que hagan lo que yo les he mandado que hagan. Y sobre todo, que se amen unos a otros. En eso van a conocer que son mis discípulos. En que cumplan mis mandamientos, que hagan lo que yo les he dicho que hagan y que se amen unos con otros. Así como yo les he amado, dijo el Señor. Entonces, todos estos son elementos importantes para nosotros poder tener una vida de confianza, una vida de dependencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Que no nos pase como Pedro, que no hagamos preguntas como la de Tomás, sino que nosotros ya, conociendo la palabra, ahora para ello hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla. Si no, imposible que vamos a llegar a conocer a Dios. Imposible que vamos a llegar a tener una vida de confianza en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si no le conocemos, imposible que podamos confiar en Él. ¿Cómo está tu confianza con el Señor? ¿Cómo está tu vida de confianza con respecto a nuestro Señor? ¿Confiamos en Él? ¿Es que podemos venir a Él confiadamente cuando estamos en una circunstancia difícil? ¿Cómo ha estado nuestra confianza en estos 2 años? Recién en esta semana se conmemoró los 2 años cuando fue declarada pandemia. Esto del COVID fue declarada pandemia y empezaron los gobiernos a imponer restricciones en todos los ciudadanos en todo el mundo. 2 años pasaron ya. 2 años en que fuimos probados en qué tanta confianza teníamos en Dios, en Jesús, en Jesucristo, de qué tanto podíamos depender de Él, en qué tanto nosotros confiábamos o creemos en sus promesas. Esto fue un test para todos. ¿Cómo estuvieron estos 2 años con respecto a nuestra confianza en el Señor? Responde tú mismo, hermano. Es un examen, es un acto examen. No me respondas a mí. Tú y Dios, yo y Dios. A mí el Señor me sacudió varias veces durante esta pandemia. La primera vez que el Señor me sacudió y que me hizo entender algo y de una forma dura, porque yo tuve que rodearme y pedirle perdón al Señor. Por eso yo decía, aún con tantos años de convertido, tantos años de estudiar y leer y predicar la palabra, yo cuando recién la pandemia comenzó, después del mes y medio que estuvimos cerrados nosotros en la industria inmobiliaria, a mí me entró un temor y yo salía y regresaba y me cambiaba, me bañaba y todo, pues guardando pues o practicando todas las reglas de higiene que nos habían encomendado que hiciéramos. Pero a mí me llegó un momento de temor y miedo de que yo no sabía si de repente pues ahora estamos, mañana no estamos, y el temor de contagiarnos todo el tiempo y miedo, así, literalmente temor, miedo. Hasta que tuve que venir de rodillas delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Porque algo secular, algo que está pasando, me está haciendo reaccionar como que yo no te conociera a ti. Tengo miedo como que yo no
confiar en tus promesas. Tengo miedo como que yo estuviese solo en esta situación difícil. Y tuve que pedirle perdón al Señor. Y dice, perdóname porque mi fe ha fallado. Perdóname porque mi confianza en ti se ha debilitado. Pareciese que no te conozco. Y le pedí perdón y empecé a traer a la memoria todas esas promesas bellas del Señor, esos versículos bíblicos que te dan confianza, te dan fuerza, te dan ánimo. Y el Señor quitó de mí ese miedo. No quiere decir que yo empecé a hacer cosas incorrectas o a exponerme, siempre guardando con la inteligencia y la seguridad que nos ha dado, a tratar de siempre guardar la distancia y hacer las cosas que nos habían recomendado que hiciésemos, pero ya con una conciencia, con un corazón tranquilo, o sea, sabiendo de decir, bueno, yo salgo, el Señor va conmigo, yo regreso y el Señor me ha guardado. Y haciendo memoria de algunas veces que estuve expuesto, incluso conversando con personas que estaban contagiadas, yo sin saberlo, de COVID, el Señor me preservó. Entonces, ¿cómo está nuestra confianza con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida de confianza? Es que el Señor ha sido nuestro sostén en esto de la pandemia y sigue siéndolo con pandemia y sin pandemia en nuestra vida. Es que Dios es nuestro sostén. Es que podemos venir a Dios confiadamente cuando estamos en una situación difícil. Yo espero que sí. Él es el único que nos puede ayudar. A veces amigos nos pueden dar palabras de consuelo, de ánimo, lo que sea, pero solamente Dios, solamente Jesucristo nos puede ayudar a sentir esa paz, a sentir confianza interior, paz interior. Eso solo Dios lo da. Pero para ello tenemos que tener una vida de confianza en el Señor. Yo te reto, hermano, para ir terminando, yo te reto. Profundicemos en el conocimiento de Dios. Profundicemos en su palabra y verás cómo tu vida va a empezar a cambiar y vas a empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Vas a empezar a ver y a disfrutar esa confianza, esa paz, esa tranquilidad, ese amor que no depende de las circunstancias, sino que del amor de Dios que mora en nosotros, de su Espíritu que ha puesto ya en nosotros. Ese efecto que la palabra misma va a hacer en nuestra vida. Yo te reto, hermano. Espero de que esta clase nos ayude a confiar más y más en el Señor. Pero que también eso nos motive. Pero es que mi confianza no está del todo fuerte. Entonces tienes que regresar a la palabra. Tienes que escudriñar la palabra, tienes que meditarla, tienes que leerla, meditarla y dejar que la palabra, y pedirle a Dios que mediante su Espíritu, Él haga que esa palabra trabaje en tu vida. Y verás cómo tu vida va a ser diferente. Que así sea, hermano. Que el Señor te bendiga, mi hermano, que el Señor le guarde. Y dentro de poco yo creo que vamos a estar ya reunidos ya como escuela dominical en el templo, para juntos ahí en persona ya pues poder estudiar juntos la palabra del Señor y edificarnos mutuamente. Y como dice Pablo, y estimularlos al amor mutuamente. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Oremos. Bendito Dios, gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es linda, Señor. Gracias porque tu palabra es pura, es verdad. Gracias porque tu palabra, Señor, llega en el momento justo que más la necesitamos. Gracias, Padre, por tu Espíritu que nos la revela, que la acomoda en nuestro ser, en nuestra mente y corazón. Padre Santo, que es lo que hemos estudiado en este día, sobre la confianza en ti. Que veamos, Señor, como en espejo, Padre, como película, la situación de Pedro, la situación de Tomás. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente y corazón para que entendamos tus verdades, pero también, Señor, ayúdanos, danos el deseo de ir a esa palabra todos los días, cada día. Señor, meditarla, estudiarla, leerla, meditarla y estudiarla, Padre bendito, para que pueda hacer el efecto que tú quieras que haya en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdales, protégeles siempre, cúbreles con tu sangre. Y Padre, que nuestras vidas sean vidas de confianza en ti, solamente en ti, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una linda semana y que el Señor les guarde siempre.